Estamos muy contentos, estamos... esto de sentirse contentos es una cosa que está mal vista. El otro día decía nuestro David Trueba, con este premio ya dejo de pertenecer a la categoría de los perdedores, ¿no? Con el prestigio inmenso que tiene en nuestro país el fracaso, ¿no? que está tan prestigiado y tan tenido en cuenta, ¿no? Y con la afición que hemos tenido siempre al desastre, hasta el punto de que cuando se conmemoró el centenario del desastre del 98, parecía que íbamos a ser capaces de hacer otro desastre mayor todavía para que sirviera, en fin, para que marcara a otra generación, ¿no? Y sin embargo, pues se nos escapó esa gran oportunidad, quedó ahí una cosa a medio hacer, ¿no? Todavía podemos hacer verdaderos desastres y en ese sentido no debemos decaer, ¿no? Porque hay todavía oportunidades. Pero bueno, aparte de eso, no estamos contentos por el desastre ni por el fracaso. Estamos contentos porque iniciamos con mucha dificultad y con mucha penuria, como siempre, un trabajo a la altura del mes de junio del año pasado, y pensando que otras muchas instituciones y otras muchas gentes y otras muchas en fin, fundaciones poderosas y podrían hacer, o pensábamos que iban a salir al terreno de juego, iban a salir al ruedo, pero ahí no salía nadie, y entonces pues decidimos organizar nosotros la Feria de San Isidro y empezar con los carteles, y todo esto surgió, se puso en marcha a partir del momento en que le dimos un premio a Rafael Jorba, y el premio del Diario Madrid, el premio del periodismo Diario Madrid, y ahí en el encuentro alrededor de Rafael vino mucha gente de muchos sitios y también desde luego de Cataluña, amigos y gentes que están haciendo su trabajo en Madrid. Y bueno, se imaginó la posibilidad de hacer este ciclo de encuentros, España Plural, Cataluña Plural. Hemos tenido el primero el 3 de julio, estuvo allí José Álvarez Junco, el historiador, y contrastó sus puntos de vista con Joaquín Coll. Después tuvimos el segundo encuentro aquí en Barcelona el 3 de octubre, lo habíamos titulado Sociedades secuestradas, pero se habló de muchísimas cosas y desde luego tuvo una impronta en el ámbito de la discusión constitucional, puesto que tuvimos al primer ponente era Francisco Rubio Llorente, que es un jurista de primera, como ustedes saben, y que fue presidente del Consejo de Estado. Y le dio la réplica a Manuel Cruz, catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Y después tuvimos en la fundación del Diario Madrid, que aspira a brindar su espacio al Colegio de Periodistas, bueno, que tiene allí su referente en la Asociación de la Prensa, pero para cualquier cosa estaríamos encantados de poder devolverle la hospitalidad que aquí nos prestan. Pues digo que el tercer encuentro se celebró allí y en el mes de enero, y tuvimos a Miquel Roca y a Miguel Herrero de Miñón, y fue también una ocasión espléndida. Ese último encuentro y el que hoy estamos celebrando aparecerán publicados próximamente, porque los vamos a ir publicando de dos en dos, igual que este que recoge los dos primeros debates. Bueno, y además tenemos un moderador de lujo, al que yo desde atrás pues le perturbaré algo, que es Andreu Miset, que es
director de Alternativas Económicas, que tiene una brillantísima historia como periodista muy relevante, también en el ámbito internacional y específicamente europeo, corresponsal en Bruselas y seguidor fantástico de todos los temas que se refieren a la construcción de la Unión Europea. Y bueno, y hoy pues los que comparecen aquí pues son Carlos Solchaga. El asunto le hemos dado un título que permite hablar después de cualquier cosa, que es la ventaja de los títulos abiertos, pues es entre interrogantes. ¿Hay causas económicas para el desafecto? Bueno, esto nos remitiría seguramente al leitmotiv del expolio, de España nos roba y de otras cosas así un poco aterrorizantes. Pero bueno, hay causas económicas para el desafecto, pueden identificarse, tienen alguna terapéutica, etcétera, etcétera. Esta es la cuarta jornada, como digo, y entonces sobre este tema y sobre lo que les dé liberalísimamente la real gana, pues vamos a escuchar a Carlos Solchaga, el ministro de Economía, y ahora sin cargo al presupuesto del Estado. Entonces, que un ministro, cuando deja de serlo, no nos genere ninguna preocupación. Dice que no tengamos que colocarlo en la Comisión Nacional del no sé qué, este señor pues ha cumplido un servicio público, en el caso de Carlos Solchaga, de primerísima dimensión, como ustedes saben muy bien, y con absoluta brillantez, y luego pues ha retomado sus armas de trabajo y no le cuesta ni un euro al erario público, y a mí esto me parece siempre ejemplar. Y también dará el contrapunto, hará lo que quiera, Guillén López Casasnovas, que es consejero del Banco de España y que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Podríamos en ambos casos alargar sus currículum hasta el infinito, pero yo creo que todos ustedes están ya deseando que tomen la palabra. Se la voy a ceder en primer lugar a Andreu Missé, si quiere hacer alguna nota introductoria, y después intervendrá primero Carlos Solchaga y después Guillén López Casasnovas, e intentaremos que se enzarcen un poquito entre ellos y levantaremos la sesión en puntualidad taurina a las 2 de la tarde. Andreu. Buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, voy a hablar un poco porque lo que interesaba escuchar a lo que dicen Carlos y Guillén. De todas formas, he estado muchos años fuera. Para mí lo que más me ha sorprendido que está ocurriendo en Cataluña es la velocidad de los acontecimientos. Es decir, volví de Bruselas en 2012, estamos a principios de 2014, han pasado apenas 2 años, y cuando estábamos en un debate sobre la necesidad de un pacto fiscal, esto se superó rápidamente, el debate fue estupendo, enseguida se profundizó, se contrastaron las posiciones, se pasó página y nos hemos instalado en el debate de la independencia. También es un debate para una gran velocidad y no sé lo que encuentro falta, si veo otros procesos, esto como en Bélgica asistí al debate intenso de muchos años, Flandes, y ahora he visto por sorpresa que Flandes renuncia a la independencia, que era otra estrategia que ha pensado. También si ves el debate que está haciendo interesantísimo en Escocia, pues también tiene otras connotaciones como una valoración muy profunda de los pros y contras de las opciones posibles, ¿no? Por tanto, yo mi primera cuestión que me gustaría cuando me hagan su intervención sería si cuando se plantea sobre la viabilidad económica de Cataluña, cuando uno mira que en Europa hay 13 estados más pequeños que Cataluña, la viabilidad económica es claro que es viable.
Es decir, el problema sería cómo se consigue esto, ¿no? Es decir, más bien los estudios que hay todos plantean serias dificultades en la transición, pero en sí, un Estado, como podría ser, Cataluña puede ser perfectamente un Estado, no es una discusión. Para mí, el enfoque más adecuado sería si es lo más conveniente. Por ejemplo, ¿es viable la independencia de California? California es una potencia económica como Francia, estaría en el G8. Claro que es independiente, claro que es viable. Pero ¿es lo que más le conviene a California? ¿Es lo que realmente está en su lógica? O si vamos a Europa, ¿no? Baviera, pues puede que haya un sector de la sociedad que esté a favor, pero la mayor parte del país prefiere estar en Alemania. Es decir, yo creo que vivimos en una sociedad tan interconectada, tan interrelacionada, que la pregunta teórica, la pregunta abstracta tiene un valor muy relativo. Lo que es importante es ver qué es lo más conveniente para los ciudadanos de un país, ¿no? Y sobre todo cuando los ciudadanos tienen un orden de prioridades y preocupaciones terrorífico, ¿no? Es decir, aquí cualquier ciudadano de España, o de Cataluña, o de Valencia, lo que le preocupa es el empleo, le preocupa es el paro. Lo que le preocupa a las empresas es la competitividad, cómo se sitúan en el mundo. Lo que preocupa a las personas, a los ciudadanos propiamente, es si sus derechos conseguidos en un estado de bienestar se van a mantener o si se van a perder como se están perdiendo. Es decir, tanto Cataluña como España son dos países terriblemente endeudados, pública y privadamente. Es decir, no son dos entes que puedan discutir o puedan plantearse un debate económico neutral, sino porque están muy condicionados. Son dos sociedades endeudadas que dependen del exterior. Por tanto, a todos esos he simplificado solo 4 problemas serios. Añadimos uno de nuevo. ¿Resuelve alguno de esos problemas este nuevo conflicto? ¿Va a ser la solución? ¿O realmente va a ser un problema añadido más? Y me voy a quedar aquí solamente para introducir un poco estas intervenciones. Cuando quieras, Carlos, ¿qué quieres empezar tú? Muy bien, pues yo también, como natural, agradeciendo a los organizadores del acto que me hayan invitado y expresándoles el acto de mi satisfacción de participar en él, satisfacción mezclada, porque me conozco cuando he venido a aproximarme un poco más al tema para poder hablar de lo que se estaba debatiendo. He visto que desgraciadamente el debate está bastante envenenado por apriorismos políticos, por posicionamientos previos, por consideraciones antijurídicas unas o falsamente jurídicas otras, de manera que uno tiene que caminar por aquí como sobre un banco, o sobre un campo, perdón, de minas, con cierto cuidado. Pero bien, a mí no me importa hacerlo. Trataré de explicarles a ustedes cuál es mi punto de vista sobre la cuestión catalana o la economía que subyace a la cuestión catalana, por remontarme en terminología a la primera parte del siglo XX. Bueno, en este debate he observado que existen contraposiciones muy fuertes entre catalanes en favor de una posición y catalanes en favor de otra, y entre españoles en una posición y catalanes en otra. Y no he observado, y esto no sé si es bueno o es malo, que exista un debate entre españoles. Todos los españoles parecen estar en la misma posición. Ninguno quiere la separación de Cataluña, ninguno cree que existan razones suficientes que justifiquen este hecho. Y en todo caso la diferencia entre unos y otros es que los más arrogantes y torpes parece que encima quieren no volver a escuchar a Cataluña porque tenga este sentimiento, y casi ninguno parece querer expresar el sentimiento que estos días expresaba el premier británico Cameron en uno de los pocos actos brillantes que ha tenido a lo largo de todo su mandato, que era decirles a los escoceses: queremos que os quedéis con nosotros, no queremos que os vayáis. Bueno, este sentimiento, desgraciadamente, en el resto de España tampoco se manifiesta claramente como con Cataluña, pero yo, si quiero que lo sepan ya, participo de él. Y quiero que sepan también que comparto el punto de vista expresado ahora mismo por Andreu. Si mañana, por arte de magia, y como luego explicaré, solo por arte de magia sería posible, amaneciera independiente Cataluña, con el mismo contexto jurídico internacional que tiene ahora, tendría problemas, pero sin duda sería un Estado perfectamente viable. Criticar las ventajas e inconvenientes de la independencia, criticar o no los razonamientos que a algunos les sirven de fundamento para exponer sus puntos de vista político, no es en modo alguno criticar el derecho que tienen los catalanes a pensar en su propio país
dotado de un Estado y la capacidad para tener éxito histórico en la empresa, porque esta yo creo que está prácticamente garantizada. De manera que no discutamos eso. No vean ustedes en mis palabras en ningún momento, cuando haga alguna crítica, una posición de descreimiento, de escepticismo sobre la capacidad de los catalanes para construir un Estado moderno, gobernarlo adecuadamente y seguir avanzando con más o con el mismo éxito que hasta ahora Cataluña ha demostrado en la carrera de la historia. Pero bien, aunque nos decía Miguel Ángel que podíamos hablar un poco de todo, yo me voy a atener en mi primera parte a las posibles razones del desafecto de Cataluña. ¿Cuáles pueden ser estas? ¿Cuál es el sentimiento que pueden tener los catalanes de lo que ha sido su trayectoria histórica insertados en el conjunto de España? Claro, es difícil juzgar esto. Si nos metemos en, digamos, en los viejos preteribles, hombre, yo entiendo muy bien que cualquier catalán, como yo, como navarro, como otros muchos que hemos sido críticos con la historia de nuestro país, que hemos contemplado con rabia intelectual o a veces con impotencia política los periodos de decadencia, los periodos de cerrazón, hemos venido a pensar que ciertamente nosotros, sin aquella España del siglo XVII o sin gran parte de la España del siglo XIX, quizá hubiéramos hecho mejor nuestra propia construcción social, transformación y modernización de la sociedad, un Estado mejor. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, este sentimiento de tantos españoles, los mismos navarros, podríamos pensar que a lo mejor si a principios del siglo XVI nos hubieran anexionado el reino de Francia en vez del reino de Castilla, estaríamos ahora mejor, quién sabe. Pero en todo caso, digo, este sentimiento no nos puede servir para partir de ahí sacar ninguna conclusión. Tantas veces hemos sentido esa vergüenza honda sobre algunos componentes de la historia de España, que no es extraño que hayamos sentido la tentación de sentirnos ajenos a ella, de buscar entre nuestra pequeña comunidad una salida que fuera distinta de la trayectoria del Estado español. Al fin y al cabo, como dijo con su habitual cinismo Cánovas del Castillo en las Constituyentes de 1876, a la hora de definir quién era español, dijo: español es el que no puede ser otra cosa. Por tanto, ese sentimiento yo lo puedo comprender que hay mucha gente en Cataluña que piensa: hombre, si no hubiéramos estado uncidos a un Estado que durante partes importantes de su historia no ha sido un Estado de éxito, pues quizá nos hubiera ido mejor. Pero repito, creo que este no puede ser una contemplación sino sentimental. No hay manera de poder medir esto ni en términos económicos ni en otros términos. Son sentimientos que la gente puede tener y que son perfectamente legítimos. Como tampoco sería bueno la idea de los futuribles. Hombre, como con España muchas cosas han ido mal, seguro que siendo un Estado independiente tendremos una administración más justa, más eficiente, más competente, que intervenga menos para desarrollar los negocios estorbándolo, que tenga un nivel intelectual mejor, una universidad y una investigación más desarrollada. Pues quizás sí o quizá no. Algunos creímos, por ejemplo, con cierta ingenuidad, allá por 1975, que muerto Franco, llegaba a la democracia, seguro que habría de desaparecer ETA. Ya ven ustedes cómo estamos todavía. En América Latina ha sido un esfuerzo constante de los demócratas de tratar de demostrar que cuando salías de un Estado militar autocrático y pasabas a una democracia, eso desgraciadamente no garantizaba el desarrollo económico ni la eliminación de la pobreza en aquellos países. Conviene no confundir. Es posible que en una situación de independencia el futuro institucional de Cataluña, como algunos han soñado y yo he leído, pudiera ser mucho mejor. Es posible que sí, pero realmente eso no lo podemos saber. Lo único que podríamos ver es, si ustedes quieren, en las trazas que han dejado los procesos de gestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña, si existen indicaciones de que esto habría de ser así. Y si me lo preguntan a mí, les diré que no las he hallado. Más fácil podríamos decir, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos 30 años? Los últimos 30 años, desde más o menos la aprobación y la puesta en marcha del Estatuto de Sao, ¿qué ha pasado? Es que España
ha sido un país de éxito, ha sido un país que, teniendo un nivel de renta per cápita mucho más bajo que la media de los países más avanzados de la Unión Europea, ha ido avanzando poco a poco en un proceso de convergencia hacia ese nivel que ciertamente se ha detenido desde el comienzo de la crisis en el año 2008. Pero en su conjunto, España ciertamente está ahora mucho más próxima a los niveles de infraestructuras, bienestar, en lo que se refiere al estado del bienestar y prestaciones sociales, renta per cápita en términos de purchasing power, o sea, de poder de compra de los salarios y las rentas en España, que lo que estaba en 1975 a la muerte de Franco. Mucho más cerca. Todo el mundo está de acuerdo en considerar que este ha sido un periodo de éxito. Y Cataluña acompañaba al resto de España en esto. A lo largo de todo este tiempo, el PIB de Cataluña ha sido, en 1980 era el 19,1%, en el año 2012 era el 18,7%, el mínimo en un momento determinado llegó a ser el 17,8%, la media o el máximo el 19,2%. Dicho de otro modo, Cataluña ha compartido el éxito de España en lo que se refiere a recuperar nivel de renta, posicionamiento internacional respecto de los países europeos. Es por tanto difícil encontrar cuál es la razón del desafecto. Pero naturalmente uno podría decir, sí, tiene usted razón, no me ha ido mal con España, pero me podría haber ido mejor, me podría haber ido mejor sin ella. Bien, estos son los contrafactuales, difíciles de explicar, pero que aquí se acaban desembocando en un tema general, que es el de las llamadas balanzas fiscales. Mire usted, en general con España me ha ido bien, pero sistemáticamente España ha venido a cobrar en Cataluña un conjunto de ingresos tributarios que luego no los ha revertido sobre Cataluña, los ha puesto en España a la disposición de otras regiones del país, de manera que nosotros hemos salido perdiendo. Nos ha ido bien, pero nos podría haber ido mucho mejor. Si no hubiera existido esto que algunos exageran un pelín, han llamado el expolio, si no hubiera existido esta situación sistemática de salida de fondos, porque el saldo fiscal de Cataluña en relación con el Estado ha sido negativo para Cataluña, podríamos haber estado todavía mejor de lo que estamos. No nos quejamos, pero podríamos haber mejorado. Y bien, este es el famoso tema de las balanzas fiscales. En general, Cataluña y España, o el resto de España, han ido aproximadamente al mismo ritmo. Ha habido algunas regiones de España que han mejorado considerablemente en el ranking dentro de las regiones. Ha habido otras claramente que se han visto perjudicadas, como el caso de Asturias, que fue una vez importante por su industria pesada y hoy no lo es. Ha habido de todo. Pero podríamos haber estado mejor si además ustedes, a través de las cuentas fiscales, ¿verdad?, del Estado, la comunidad, etcétera, no se hubieran llevado una parte del dinero. Yo voy a tratar de discutir este tema basado en los datos que han sido conocidos en el debate y sistemáticamente repetidos, que son los datos del año 2009 editados por la propia Generalidad. En el año 2009, el saldo contable, es decir, la diferencia que había entre los ingresos que se sacaba de los tributarios catalanes y los gastos que se hacían en Cataluña, era de 792 millones de euros, el equivalente al 0,4%. Esto es un hecho, esto es indiscutible, es simplemente flujos que entran, que salen, y el resultado neto es este. Ahora, este es un hecho que no dice nada. Un hecho que no dice nada porque podría haber sido 792 o 1600. ¿Cuáles son los dos principales defectos que tiene esta forma de medir la relación de Cataluña con la redistribución de renta desde Cataluña al resto del Estado? Bueno, el primero es que no mide bien este saldo cómo o quién carga con los impuestos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el del IVA. El IVA que la compañía tal que tiene residencia en Cataluña está pasando, ¿verdad?, como impuestos cobrados en Cataluña, si venden el resto de España, también está pasando
los que reciben o los que están soportando la carga en el resto de España. La prueba más evidente de esto es que si al día siguiente de la independencia las ventas de los catalanes al resto de España fueran exportaciones, por tratarse de dos países independientes, enseguida verían que el IVA se reducía, porque el IVA a la exportación no existe. Por consiguiente, este tiene un defecto, este tipo de medida. Primero, que no dice en qué territorio se soporta la carga del impuesto, sino dónde se recauda. Y otro más notable, que es que no territorializa bien el gasto. En este criterio, los gastos de defensa que se producen en Cataluña son los que directamente el Ministerio de Defensa gasta en el territorio de Cataluña. Pero si el Ministerio de Defensa compra un caza o un superbombardero o compra 1000 tanques, esos no quedan en ningún sitio, ni están en Cataluña ni están en ningún sitio, porque no son atribuibles. Todos estos bienes públicos de carácter general, defensa, asuntos exteriores, no están territorializados ahí. El absurdo de todo esto sería que si mañana cogiéramos los saldos fiscales de todos y sumáramos el gasto que está territorializado bajo este criterio, en vez de sumar el 100% del gasto, sumaría el 96 o el 95, dejando fuera de todos los territorios aquello que son gastos generales indivisibles. Por tanto, no es un buen criterio. El criterio de carga-beneficio, es decir, los catalanes pagan el impuesto que de verdad recae sobre ellos, incluido el IVA que se paga en Madrid o que se recauda en Madrid, pero que en realidad lo pagan los catalanes cuando compran un bien que se produce en Madrid. Y el pago o los gastos deben ser los que corresponden a la territorialización del conjunto del gasto y no solamente aquel que se localiza claramente en el territorio. Bueno, cuando corriges estas dos cosas, los resultados son curiosos, porque si corriges... La segunda cosa que me interesa señalar antes de esto es que el saldo que medimos también podría ser positivo para todos y no haber ningún efecto redistributivo. Y la razón es que hubiera un déficit suficientemente elevado. Si hay un déficit, pongamos del 10%, y los ingresos están distribuidos igual por todas las comunidades autónomas, y supongamos que sean 10 comunidades autónomas, cada una de ellas podría tener, si fueran exactamente iguales, un 1% de saldo positivo. Y en realidad no habría una redistribución de nadie, porque no vendría de nadie más, vendría del hecho de que el conjunto del Estado está gastando 10 puntos más de PIB de lo que en realidad está ingresando. Por eso conviene neutralizar este efecto y tratar de hacer el mismo cálculo sobre un déficit cero. Bueno, pues cuando haces las dos cosas, primero, si simplemente hicieras la de pasar del criterio de flujo de caja al que quién carga con los impuestos y quién se beneficia del gasto, el resultado de antes, que 792 en contra de Cataluña, se convertiría en un resultado de 4.015 millones a favor de Cataluña. Si empleas el 1 y el 2, es decir, por un lado el criterio carga-beneficio y por otro lado la neutralización del déficit, entonces el resultado sería contrario a los intereses de Cataluña por 11.000 millones, el equivalente al 5,7% del Producto Interno Bruto. Y si aplicara simplemente el 2, es decir, la neutralización del déficit, para que el déficit fuera cero, y no cambiaras el criterio de flujo de caja, el déficit en contra de Cataluña sería de 16.410 millones, que es la cifra que se ha hecho famosa, equivalente al 8,5% del Producto Interno Bruto de Cataluña. Tema pesado, comprendo que ustedes a estas alturas ya estén un poco como el negro del sermón, con la cabeza caliente y los pies fríos, pero esto es lo que es. Hay un solo dato que es innegable: la diferencia entre ingresos y gastos, pero ese dato no significa nada. Hay dos formas de medir el déficit, una que tiene sentido y otra que carece, en mi opinión, de él, si lo que está cada uno tratando de ver es si está contribuyendo de manera redistributiva a favor de las otras regiones o las otras en favor de uno. Es el sistema de carga-beneficio frente al otro.
Y luego hay una cosa muy razonable, que es tratar de ver qué es estructural aquí y qué es cíclico. Es decir, qué cosa, si hubiera un déficit cero, sería de verdad el esfuerzo que harían cada uno de ellos. La conclusión, que a su vez depende de diversas maneras de cómo quiera uno hacer la neutralización del déficit, si utilizan los ingresos o se utilizan los gastos, etc. La conclusión, repito, y con esto acabo, es que sí, que probablemente Cataluña tenga un déficit por término medio, olvidándonos de los efectos cíclicos, que estará entre el 4 y el 6% aproximadamente. ¿Cuánto es esto? ¿Es esto demasiado? Bueno, Zabalza ha hecho un cálculo bastante razonable. Supongan ustedes que el sistema impositivo es neutral, es decir, ni progresivo ni regresivo, no hace una redistribución de la renta, porque así como hay algunos impuestos como el IRPF que es progresivo, hay otros que, como el IVA o los impuestos indirectos en general, que son regresivos. Pero supongan ustedes que en su conjunto cada ciudadano acaba poniendo en función de su renta y, por tanto, el conjunto de los ciudadanos de cada una de las comunidades en función de la renta de cada uno. Esto parece bastante razonable y se acerca mucho a la realidad. Y supongan ustedes ahora que el gasto deba distribuirse por razones de justicia constitucionales en una misma cantidad por habitante, siempre que naturalmente existan en cada una de las comunidades autónomas un cuadro de competencias semejante. Pues bien, corregido por las competencias y gastando lo mismo por habitante, ¿cuál sería el resultado para Cataluña de aplicar estos principios? Y el resultado es que Cataluña tendría un déficit por esta razón, por aquello de que el sistema fiscal es neutro, pero el gasto sí es redistributivo en favor de los más pobres por el estado del bienestar, etcétera, etcétera, y tratamos de que el gasto por habitante, ya sea en educación, ya sea en sanidad, ya sea igual all over en todas las partes de España. El resultado, repito, sería de 8.475 millones de euros en contra de Cataluña, solo porque los catalanes son más ricos. Conjunto del funcionamiento de nuestras leyes aplicables a ingresos y gastos. Lo cual quiere decir que, siendo 11.200 el cálculo que antes hemos hecho del total del saldo negativo de Cataluña cuando se aplica el criterio de carga-beneficio, 8.000 habrían de salir simplemente por la aplicación de los dos principios que he dicho antes. En consecuencia estamos hablando de una diferencia de 1,5, un 2% del PIB. Es decir, Cataluña paga al resto de España entre el 1,5 o el 2% del PIB como consecuencia del mal diseño del sistema de financiación autonómica o de la arbitrariedad de los gastos por parte de la administración central o de la asimetría de algunos de ellos o de la imposibilidad de localizar geográficamente todo tipo de inversiones, porque algunas lo son y otras no lo son. No hay manera de hacer pasar el AVE de Madrid a Barcelona por Ciudad Real, a menos que quiera tirar el dinero. Cosas que se pueden localizar geográficamente distribuir, hay otras que no. Pero como consecuencia de todo esto, si no hubiera ningún error por parte de la aplicación y la distribución del gasto, Cataluña, por ser más rica, estaría contribuyendo con 8.475 millones y ahora contribuye por 11.200. La diferencia, esos 2.700 millones de euros, es el 1,4% del PIB. De todo el que se dice que es el objeto del expolio, solo el 1,4 se puede explicar como consecuencia del esfuerzo redistributivo en favor de los demás. ¿Es esto mucho? ¿Es poco? Hay gente que pensará, hombre, yo había pensado que el dividendo de la independencia iba a ser más brillante, no parece que sea tanto. Pero mire usted, la independencia por sí ya me vale. No ganaré tanto como pensaba yo, me había pensado que las cuentas eran a favor de Cataluña mucho más claras de lo que usted dice, o en todo caso, ganaré lo mismo y el efecto redistribuidor lo haré dentro de Cataluña. Los ricos de Cataluña que financien a través del gasto público de Cataluña a los pobres de Cataluña, lo cual está muy bien, y a lo mejor un día los habitantes de Lleida o los habitantes
habitantes de Barcelona o de alguna comarca de Barcelona dirán, oiga, ¿saben ustedes que mi saldo, mi balanza fiscal con Lleida, ¿verdad?, o con tal otro sitio de la provincia de Tarragona me sale muy desfavorable? Lo que podrían decirlo. La respuesta naturalmente sería la de siempre, oiga, que ese es el esquema de solidaridad entre compatriotas, como dicen ahora mismo los extremeños cuando los catalanes exponen la balanza fiscal. Pero bueno, este es el mismo tema que ya explicó Popper sobre el derecho de autodeterminación. ¿Dónde se determina el derecho de autodeterminación? Usted dice, ¿este colectivo tiene el derecho de autodeterminación? Sí. ¿Consigue autodeterminarse? Sí. ¿Y este otro colectivo dentro del colectivo que no es partidario de esa autodeterminación tiene el derecho de autodeterminación? Sí. Entonces tendrá que autodeterminarse a su vez, etcétera, etcétera. Bien, déjenme pues que pase muy rápidamente a lo que podríamos llamar los costes de transición. No resuelto el problema, pero sí enfocado el problema de si históricamente hay razones fundamentales para que Cataluña se sienta particularmente maltratada en la aventura histórica que ha tenido con el resto de España. Para los costes de transición es necesario hacer alguna consideración previa sobre qué escenario es realista. Ya he dicho antes, por arte de magia yo soy capaz de imaginar mañana una economía de una sociedad, de un Estado catalán, viables, no sin problemas, pero viables, pero por arte de magia. En la Constitución actual, con las posibilidades que tendría cualquier gobierno de Madrid de interpretarlo dentro del marco jurídico que la misma contempla, no es posible, se lo digo con toda honestidad, no es posible una separación de Cataluña que no sea traumática. Si es posible una modificación de la Constitución para contemplar un proceso por el cual pudiera acabarse dentro del marco jurídico constitucional la separación de Cataluña. Pero una separación de Cataluña de hoy a mañana que no fuera traumática sencillamente no es posible. Y políticamente tampoco va a encontrar la sociedad catalana, si es esto lo que mayoritariamente desea, un responsable político de cualquiera de los partidos con ambición de gobierno en Madrid, igual sea mi partido, el PSOE, que el Partido Popular, que vaya a sentirse con la capacidad como para modificar la Constitución para cambiar lo que es la soberanía española tal como está la define hoy. Sencillamente, es verdad que lo dice Rajoy, y ya dicho por Rajoy parece estar entre bajo sospecha, pero es verdad, Rajoy no tiene la capacidad para plantear una modificación de la Constitución de esta naturaleza que lleva al separatismo, que lleva a la separación. Puede, y debe, en mi opinión, buscar una salida de reforma de la Constitución que acomode de alguna manera una solución para el problema catalán, para la consulta y para la independencia, llegado el caso. Pero lo que no puede sencillamente ahora es discutir la independencia. Por tanto, cualquier visión de independencia en un plazo breve, en este año, en el año que viene, en 2 años, se enfrentaría con un problema inevitable, que sería un escenario en el que Cataluña saldría de la Unión Europea y saldría también de la Unión Monetaria Europea. Y estos dos hechos habrían de tener, junto con otros, las siguientes consecuencias que voy a pasar ya a resumir muy rápidamente. Primero miraré lo que son los flujos de rentas, de producción, etc. Y luego miraré lo que son los stocks, los activos y la deuda. Pero en lo que se refiere a los flujos, es evidente que se produciría por el llamado efecto frontera una desviación del comercio. Los economistas han venido comprobando, y cualquiera que no sea tonto lo comprueba, que el comercio entre regiones de un mismo país es mucho más denso, mucho más intenso que entre regiones que también puedan ser vecinas pero sean del otro país. Esto es lo que se llama el efecto frontera. Al aparecer una frontera, y no me refiero al hecho de que existan, ¿verdad?, aduaneros, que también existirían, ¿verdad?, pero al aparecer una frontera, pues muchos de los productos que los españoles compraban en Cataluña dejarían de comprarlos aquí, tratarían de comprarlos dentro de la propia España o el resto de España, o si no en otros sitios, y
los catalanes harían otro tanto. La disminución, porque Cataluña en este sentido es un país que tiene superávit respecto del resto de España, la disminución de este comercio tendría un efecto negativo sobre el Producto Interno Bruto, sobre el valor añadido bruto y sobre el empleo. En lo que yo he leído, quien mejor ha estudiado esto ha sido Clemente Polo, utilizando tablas input-output, y bueno, sabe que son cosas razonables, que sí que puede hacer daño. Lo que ya es discutible es si, como él piensa, el resultado de este proceso de desviación sería hacer que las relaciones de intercambio entre España, o el resto de España y Cataluña, fueran semejantes a las que existen entre España y Francia. Probablemente esto es exagerado. Algunos han hablado también de llegar al nivel de las que existen entre España y Portugal. La verdad es que no lo sabemos. Pero según y cómo estamos hablando de impactos negativos que pueden ir desde el 5, 7, 8% hasta el 20%, dependiendo de cuál sea el proceso de aproximación a estos nuevos niveles. Junto a esto también Cataluña sufriría, y esto no lo sufriría el resto de España, el efecto de quedarse fuera del mercado interior de la Unión Europea y por tanto los problemas de acceso a este mercado. Por tanto, muchas empresas se darían cuenta de que si querían seguir accediendo a Bélgica era mejor, hablo de empresas catalanas, que fabricaran y exportaran desde Guadalajara que no que fabricaran y exportaran desde Tarragona. Esto me lleva a las consideraciones de capital. Los movimientos de capital seguramente serían bastante negativos. Por un lado, porque cualquier nuevo Estado tiene que demostrar que funciona. Y aun cuando este estuviera bien gobernado y la gente no tuviera demasiadas, digamos, prejuicios, lo tendrían un tiempo a prueba. La incertidumbre que hay sobre el funcionamiento de un Estado nuevo llevaría seguramente a no entradas de capitales, quizá a salidas. Lo mismo, y ese es un tema más delicado, la incertidumbre sobre si iba o no a mantener la moneda. Dentro de un momento hablaré de ello. Algunos dicen, no, es que nos vamos a quedar con el euro, pero claro, estar con el euro y no estar con el Banco Central, no tener un banco para emitir el euro, significa que la cantidad de moneda en el país en cada momento depende de los resultados netos de los intercambios internacionales. Si al final está saliendo dinero, ya sea por el déficit de balanza de pagos por cuenta corriente, o sale dinero como consecuencia de huidas de capitales o de deslocalizaciones, la verdad es que se contrae la base monetaria, se contrae la circulación del país y ciertamente esto se traduce o en una bajada de precios, una deflación muy grave que puede hacer otra vez competitiva la economía, o en una reducción de la tasa de crecimiento o incluso una recesión económica, o, como es más frecuente por las rigideces de los mercados, en una combinación de ambas cosas. Pero en todo caso, si esto se produce así, antes o después surge el problema de qué va a pasar con la moneda. ¿Se puede vivir así, teniendo el euro pero no disponiendo tú del euro? En particular los bancos. Los bancos no pueden funcionar en un sistema como una rueda loca. Los bancos tienen que tener un prestamista de última instancia. Tienen que tener un banco central que les ampare y que pueda resolver sus problemas de liquidez. Este es el papel que hace el Banco Central Europeo en estos momentos y lo que hacía el Banco de España hasta que entramos en el euro. Pero, de acuerdo con las disposiciones legales respecto del euro y del área monetaria que implica, pues nadie que no esté en la Unión Europea tiene derecho a acudir al Banco Central. Ningún, sea de paso, activo que no se haya generado dentro del área de la Unión Monetaria Europea puede ser utilizado como colateral para obtener créditos en el Banco Central Europeo. Y la consecuencia de todo esto es la inmediata emigración a España de las residencias fiscales de los dos grandes bancos catalanes, CaixaBank y del Banco Sabadell, porque no podrían funcionar así como ruedas locas en un sistema. La segunda consecuencia de todo esto es que una parte muy importante de sus activos y pasivos emigrarían también a España. De una manera muy discreta, no hace falta hacer ninguna operación especial, y el resultado de todo esto sería seguramente una situación difícil de tolerar y que solamente tendría una salida, que es
la creación de una nueva moneda, acompañada normalmente de una devaluación muy importante que permitiera recuperar la competitividad a la economía catalana. El problema de esto son dos cosas. Una, que la devaluación está muy bien para permitir la competitividad, pero a continuación tienes que hacer una política de ajuste monetario y fiscal para que todo el impacto de la subida del precio de las importaciones no caiga sobre el aumento de la inflación interior y deshaga toda la ganancia de competitividad que se ha conseguido por la devaluación previa. Y en segundo lugar, pues naturalmente, en una devaluación, aquellos que tienen deuda en moneda extranjera, empezando por la Generalitat, pero siguiendo por todos los demás que tuvieran deudas en euro, verían que en términos nacionales sus deudas se multiplicaban por el porcentaje de la devaluación. Por tanto, este es un tema delicado. Se puede proponer un currency board, como hizo en algún tiempo la Argentina hasta que acabó desembocando en el corralito. Un currency board es extremadamente complicado de llevar adelante. Son dos monedas funcionando a la vez con el propósito de que el tipo de cambio entre ellas no cambie, o puedes entrar a jugar en esta peligrosa política de devaluación e inflación. Finalmente, está el tema de los activos y de los pasivos. Algunos han preguntado cómo se distribuyen los activos públicos. Hay muchos de ellos que son en red, que no tiene mucho sentido partirlos, pero yo al final, después de pensar bastante sobre esto, no veo más solución que según su localización. Mire usted, el aeropuerto de Barcelona, ¿de quién será? Pues será del Estado de Cataluña, de quién más. Y los kilómetros de la vía de ferrocarril que vienen de Madrid a Barcelona y que pasan por el territorio de Cataluña, ¿quién será? Pues el Estado de Cataluña, no discutamos más, ¿verdad? Y la escuela tal, yo no veo una salida mejor que esa. Podemos discutir algunos, como los gastos de defensa también son activos comunes y de todos. Por ejemplo, el fondo de pensiones que tiene la Seguridad Social. Pues a lo mejor podrías distribuirlo ya fuera por número de cotizantes o por número de pensionistas, o la idea que se te ocurre es que bueno, pues una parte de esto la habría de tocar a Cataluña, lo mismo que las reservas del Banco de España, las que no estén comprometidas de otra manera, bueno, pero esas son cantidades pequeñas. El mayor problema surge en relación con los pasivos, es decir, con la deuda pública fundamentalmente. La deuda pública de Cataluña, entre algunas visiones hace algunos años mucho más optimistas, cuando se cierra el 2013, es aproximadamente la siguiente. Entre el 27 y el 30% del Producto Interno Bruto de Cataluña es el endeudamiento de la propia Generalitat. Era el 27% en el tercer trimestre, calculo que ahora pues está en el 30, pero entre el 27 y el 30. Dado que la deuda pública de todos los españoles está en el 96% del PIB, y dado que la participación, como he dicho al principio, del PIB catalán en el conjunto del PIB español está en 18,7, la deuda pública de todos nosotros atribuible a la Cataluña independiente sería el equivalente al 86% del Producto Interno Bruto de Cataluña. Hoy, dentro de un año, esta cifra será bastante más elevada. De manera que, conjuntando las dos, la deuda que de alguna manera ha emitido la Generalitat y la deuda que se le atribuye como consecuencia de la que tenemos todos los españoles, estaría entre el 113 y el 115% del PIB. Una cantidad muy grande que implicaría, bueno, lo que ya viene implicando, hoy por hoy Cataluña no puede salir prácticamente a los mercados porque su rango es de bono basura, no por otra razón, no es un bono que se pueda vender fácilmente, pero la prima de riesgo sería muy elevada, es decir, con la deuda pública fundamentalmente. La deuda pública de Cataluña, entre algunas visiones hace algunos años mucho más optimistas, cuando se cierra el 2013, es aproximadamente la siguiente. Entre el 27 y el 30% del Producto
Producto Interno Bruto de Cataluña es el endeudamiento de la propia Generalitat. Era el 27% en el tercer trimestre, calculo que ahora puede estar en el 30, pero entre el 27 y el 30. Dado que la deuda pública de todos los españoles está en el 96% del PIB, y dado que la participación, como he dicho al principio, del PIB catalán en el conjunto del PIB español está en el 18,7%, la deuda pública de todos nosotros atribuible a la Cataluña independiente sería el equivalente al 86% del Producto Interno Bruto de Cataluña. Hoy, dentro de un año, esta cifra será bastante más elevada. De manera que, conjuntando las dos, la deuda que de alguna manera ha emitido la Generalitat y la deuda que se le atribuye como consecuencia de la que tenemos todos los españoles, estaría entre el 113 y el 115% del PIB. Una cantidad muy grande que implicaría, bueno, lo que ya viene implicando, hoy por hoy Cataluña no puede salir prácticamente a los mercados porque su rango es de bono basura, no por otra razón, no es en los costes y una maximización de sus posibles beneficios. Muchas gracias.